Bien, entonces el día de hoy vamos a hablar de la llamada invasión al Tahuantinsuyo. Algunos le llaman invasión, ¿no? Otros le llaman conquista. Sea invasión o sea conquista, ¿qué cosa hubo por parte de los españoles? Un sometimiento de tipo militar. O sea, los españoles sometieron militarmente a los indios. Sea invasión o sea conquista, eso es lo de menos. Los españoles sometieron militarmente a los indios. Bien, ahora, ¿por qué razones vienen los españoles acá al Perú? Por el oro, por la plata. Eso tiene que ver con una doctrina económica que consiste en la acumulación de metales preciosos. ¿Cómo se llama esa doctrina económica? Mercantilismo. Entonces, la primera causa por la cual vienen los españoles al Perú es el llamado afán mercantilista. Muy bien. ¿Por qué más vienen los españoles acá al Perú? Vienen para llevar a esos indios a su religión. El indiecito iba con su diosecito de barra a su cerrito, ¿y qué cosa encontraba en la punta del cerro? La cruz. ¿Qué simbolizaba la cruz? Al dios español Cristo. Entonces, la segunda causa por la cual vienen los españoles al Perú es el deseo de llevar a esos indios a su religión. ¿Cómo se llama eso? Evangelizar. Entonces, la segunda causa sería el deseo de evangelizar a los indios. ¿Por qué más vienen los españoles al Perú? Por tierras. ¿Eso cómo se llama? Expansionismo hispano. Entonces, si yo uno la causa 1 más la causa 2 más la causa 3, me da la razón principal por la cual vienen los españoles al Perú. No es como dicen que los españoles estaban en su peor momento. No, ellos estaban en su mejor momento. Ellos vienen al Perú. ¿Por qué? ¿Qué cosa querían formar en el Perú? Su imperio. Ellos querían formar su imperio. ¿Cómo se iba a llamar el personaje más importante de la invasión al Tahuantinsuyo? Francisco Pizarro. Francisco Pizarro era un hombre de 32 años, ¿no? Analfabeto, no sabía leer ni escribir. Ambicioso, cruel, con fama delincuente. Le acompañaba Diego de Almagro, un delincuente tartamudo. Aunque no lo crean, ellos fueron los tipos de hombres que conquistaron el imperio incaico. Pizarro aprovecha la guerra entre Huáscar y Atahualpa. Captura Atahualpa y así se da la llamada invasión al Tahuantinsuyo. Bien, entonces el día de hoy vamos a hablar de la invasión al Tahuantinsuyo. ¿Qué aprenderemos, por ejemplo, el día de hoy, no? ¿Cómo fue la información sobre Virú? Ahí Pascual de Andagoya va a escuchar decir Virú, Virú. De ahí nace el nombre Perú. ¿Cuáles fueron los antecedentes de la conquista? Los socios de la conquista. El primer viaje que hacen los españoles.
un cuadrito resumen, el segundo viaje y el tercer viaje que hacen los españoles. A ver, Vasco Núñez de Balboa. Él va a descubrir el Mar del Sur. ¿Cómo se llama el Mar del Sur? El Océano Pacífico. Recordemos que él va a recibir las primeras informaciones, ¿ya? Del indio Panquiaco sobre un territorio rico en oro y plata, ¿ya? Que estaba hacia el sur. Luego tenemos a Pedro Arias Dávila. Pedro Arias Dávila fue el gobernador de Panamá. Él va a fundar Panamá. Ordena decapitar a Vasco Núñez de Balboa. Claro, Vasco Núñez de Balboa va a ser decapitado por Pedro Arias Dávila. Por las intrigas de Pizarro, decapitan a Vasco Núñez de Balboa. Porque si no hubiera sido así, el que hubiera conquistado el imperio incaico no hubiera sido Pizarro, sino Vasco Núñez de Balboa. Pascual de Andagoya. Él va a llegar hasta el norte del imperio inca, pero no tiene contacto con los incas. Solamente llega hasta sus costas nada más. Ahí escucha decir Virú, Virú, Virú. Se dice que de ahí nace el nombre Perú. Los socios de la conquista. Francisco Pizarro. Él era el jefe de la empresa conquistadora. Francisco Pizarro. Diego de Almagro. Era el proveedor de alimentos. Hernando de Luque. Él era el procurador, el testaferro. Pedro Arias Dávila era el cuarto socio minoritario. Gaspar Espinosa era el financista de la empresa conquistadora. O sea, ¿cuántos fueron los socios de la conquista? ¿Fueron 3? No. Fueron 5 los socios de la conquista. 5. Al final fueron 5 socios de la conquista. Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Hernando de Luque, Pedro Arias Dávila y Gaspar Espinosa. O sea, al final fueron 5 los socios de la conquista. El primer viaje que se hacen los españoles. El primer viaje se da de 1524 a 1525. De 1524 a 1525. Los españoles, en el caso de Pizarro, sale con sus 12 embarcaciones, Santiago y San Cristóbal, un 13 de septiembre de 1524. Van a llegar hasta Puerto del Hambre, mira acá. ¿Y por qué se va a llamar así? Porque no había alimentos. Los españoles se envenenaban con plantas silvestres, comían la suela de sus zapatos, y le van a reclamar a Pizarro, ¿no? Y le van a decir, oye, Pizarro, ¿qué pasa? Somos españoles, somos de raza, símbolo de pureza. Un momento, dijo Pizarro, vamos a iniciar, vamos a la tierra de un cacique, el cacique de las piedras, y al ver un montón de lugareños, se va, sin avisarle a Almagro. Almagro va a esas tierras, y un lugareño de un flechazo le quita el ojo a Almagro. Moleste ni nada Almagro, manda incendiar esa comarca. De ahí, como le llaman en la historia, pueblo quemado.
Ahí Almagro le dice a Pizarro, oye Pizarro, ¿dónde están esas tierras que nos había dicho Vasco? ¿Dónde está Pizarro? Un momento, dijo Pizarro. Vamos a iniciar un segundo viaje. El segundo viaje se da en 1526 a 1528. Pero antes vamos acá con nuestro cuadrito resumen, ¿ya? Entonces, en la invasión al Tahuantinsuyo, para la delimitación de tierra firme, se va a dar la capitulación de Burgos, donde se va a dividir tierra firme, ¿no? Se va a crear Nueva Andalucía, Castilla de Oro. Nueva Andalucía abarcaba Colombia y Venezuela, Santa María de la Antigua. Castilla de Oro, Costa Rica y Panamá, a cargo de Diego de Nicuesta. Los antecedentes de la conquista, ¿no? Ya te dije, ¿no? Ahí está Vasco Núñez de Balboa, el que va a descubrir el Mar del Sur. ¿Cómo se le llama también al Mar del Sur? El Océano Pacífico. Pedro Arias Dávila, el fundador de Panamá, el que ordena decapitar a Vasco Núñez de Balboa. Pascual de Andagoya va a llegar al norte del Imperio Inca, pero no tiene contacto con los incas. Llega hasta sus costas nada más. Ahí escucha decir Virú, Virú, Virú. Se dice que de ahí nace el nombre Perú. Los socios de la conquista, ¿no? Como te dije, fueron 5 socios de la conquista, ¿no? Francisco Pizarro, el jefe de la empresa conquistadora. Diego de Almagro, el proveedor de alimentos. Hernando de Luque, el procurador, el testaferro. Gaspar Espinosa, el financista. Pedro Arias Dávila, el gobernador de Panamá. Entonces, como te dije, fueron 5 socios de la conquista. En el primer viaje te dije, los españoles, llegan hasta Puerto del Hambre. ¿Por qué se va a llamar así? Porque no había alimentos. Los españoles se envenenaban con plantas silvestres, comían las suelas de zapatos y le van a reclamar a Pizarro, ¿no? Y le van a decir, oye Pizarro, ¿qué pasa? Somos españoles, somos de raza. Un momento, dijo Pizarro, vamos a las tierras de un cacique, el cacique de las piedras. Y ahí, al ver un montón de lugareños, se va sin avisarle a Almagro. Almagro ve esas tierras y un lugareño de un flechazo le quita el ojo a Almagro. Molesto y indignado Almagro, manda incendiar esa comarca. De ahí, ¿cómo le van a llamar en historia? Pueblo quemado. Luego ahí Almagro le dice a Pizarro, oye Pizarro, ¿dónde están esas tierras ricas en oro y plata que nos había dicho Vasco? Un momento, dijo Pizarro, vamos a iniciar el segundo viaje. El segundo viaje se da de 1526 a 1528. Los españoles llegan al río San Juan en Colombia. Esas tierras, esas zonas, eran muy pantanosas. Por eso Almagro se va a Panamá a traer provisiones para su gente. Claro, a traer provisiones para su gente. Y le van a decir, ¿no? Oye, Pizarro, ya ha pasado más de 100 días y no viene Almagro. ¿Qué pasa, Pizarro? Ya te hemos dicho. Somos españoles, somos de raza, símbolo de pureza. Bien, entonces, ya para esto los españoles habían capturado una gran balsa con indios tayanos, que traían oro y plata. Ah, oro, plata. Ya estamos cerca. Los españoles eran ambiciosos, pero ¿quién era el más ambicioso de todos? Francisco Pizarro, pues. Entonces, ¿qué sucede?
se van a quejar ante el gobernador de Panamá. Juan Saravia le manda una carta al gobernador de Panamá para decir lo que estaba pasando. Entonces, a ver, historia, ¿qué hace Pizarro? Traza una línea, ¿no? Y dice, muy bien, los que van por el norte de Panamá van a ir por el fracaso, la derrota. Los que van por el sur Perú van a ir por la dicha, la felicidad. Muy bien. ¿Cuántos cruzaron esa línea? 13. Los 13 de la Isla del Gallo, actualmente en Puerto Rico. Muy bien. A ver, yo te dije, los españoles eran muy ambiciosos, pero ¿quién era el más ambicioso de todos? Francisco Pizarro. Francisco Pizarro. Francisco Pizarro. Francisco Pizarro. Muy bien. Un minuto. Muy bien, seguimos. Entonces el más ambicioso de todos era Pizarro. Muy bien. Entonces Pizarro va a asegurar sus derechos como conquistador. Va a firmar un acuerdo con la reina Isabel de Portugal. ¿Cómo se va a llamar este acuerdo? La capitulación de Toledo. Francisco Pizarro va a firmar un acuerdo con la reina Isabel de Portugal, que es la capitulación de Toledo, 1529. Muy bien, ¿qué títulos tuvo Pizarro? Capitán, gobernador, alguacil mayor y rey adelantado. ¿Qué título se dio a Almagro? Capitán de la fortaleza de Tumbes. Claro, ¿qué título se dio a Luque? A Luque se le dio el título de protector de indios. Bartolomé Ruiz, piloto mayor. Pedro de Candia, artillero mayor. Entonces, los socios de la conquista van a decir, oye Pizarro, tú eres capitán, gobernador, alguacil mayor, y nosotros no luchamos contigo. En el segundo viaje los huancas casi te matan, Pizarro, y te hemos salvado. Un momento, dijo Pizarro, vamos a iniciar un tercer viaje. El tercer viaje se da de 1531 a 1533. Claro, el tercer viaje se va a dar de 1531 a 1533. Muy bien. Ahora, los españoles tenían todo preparado. Ellos habían cercado la plaza de Cajamarca. ¿Cuántos lados tiene un triángulo? ¿Cuántos lados tiene? Tres. En un lado tiene su infantería ellos, su artillería, caballería. Ellos nunca habían visto caballos y se asustaron. Los perros con campanitas hacían correr a los indios. Ah, esos perros te mataban. Esos perros se aniquilaban.
los llamados perros come indios. O sea, todo estaba preparado. Ellos ya habían cercado la plaza de Cajamarca. Fue una emboscada. Ya todo estaba preparado. Va a invitar al Inca Atahualpa, ¿no? Fray Vicente Valverde. Va a invitar al Inca Atahualpa, perdón. Hernando de Soto y Hernando Pizarro. Va a invitar al Inca Atahualpa. ¿Qué dijo el Inca? Ah, son 168 barbones. Solamente voy a enviar 6,000 llanas nada más. El resto de ustedes tienen que estar por las afueras de la plaza de Cajamarca para que esos cobardes no escapen. Pero eran 168 nada más. No. ¿Quiénes los acompañaban? Los chancas, los huancas, los guaylas, los luriganchos, los tayanes, los chimú. ¿Qué dijeron chimú? Oye, mira, ese mi dios Nailán Rubi Barbudo. ¿Qué decían los? O sea, confundían a su dios con qué personaje de la historia. Francisco Pizarro. ¿Qué decían los chancas? Ese mi dios Suscovilca. ¿Qué decían los huancas? Ese mi dios Carguancho Guayana. O sea, ¿por qué los españoles? O sea, ¿por qué los indios, perdón, apoyaron a los españoles? Porque pensaban que eran sus dioses, pues. Porque ¿cuántos eran ellos en ese momento? 7 millones de indios. ¿Y cuántos eran los españoles? 168. ¿Cómo se explica eso? Porque ya te dije, ¿no? No fueron 168, fueron muchos más. Ahí estaban los chancas, huancas, guaylas, luriganchos, los llanes, los chimú. Ellos van a apoyar a los españoles. ¿Y la cita cuándo se va a dar? En noviembre de 1532, a las 3 de la tarde. Muy bien. Ahí estaba el Inca Atahualpa, Fray Vicente Valverde y Filipillo. ¿Quién es Filipillo? El intérprete entre el Inca y el español. Ahí sale leyendo el requerimiento, ¿no? El documento que autorizaba la conquista, ¿no? Indios, todos ustedes tienen que pasarse la nueva religión, la religión católica, y serán duramente castigados. El Inca escuchaba nada más lo que decía Filipillo. En ese momento fue clave, y ahí Fray Vicente Valverde le entrega la Biblia al Inca. El Inca se levanta y arroja los evangelios. Ese momento fue clave para que se diera la voz de alarma. Santiago, vengáis. Y empezaron a enfrentar una gran cantidad de españoles frente a los indios, ¿no? Pero vieran cómo los indios se ponían delante de su Inca Atahualpa. O sea, ellos preferían morir antes que toquen a su Inca. Porque para ellos, ¿qué cosa era su Inca? Era su máximo Dios. Su Dios en la tierra. Y pregunta, claro, aquí está, mira. Aquí está, mira. Ahí está. Ahí Filipillo sale leyendo el requerimiento, lo que te dijo. Lo que te dije, perdón. ¿Y a dónde? Pero capturan o no capturan al Inca. Sí. ¿Y a dónde se lo van a llevar? A la Maruguasi, la casa de la serpiente. 8 meses tuvo el Inca en cautiverio. El Inca dijo, esos barbones son ambiciosos. Le voy a ofrecer oro y plata, ¿no? 2 cuartos de plata y 1 de oro. Hasta donde llegue mi mano. Dame rescate, Atahualpa, dame rescate. Y Pizarro se queda con todo el botín. No le da a ninguno de los socios la conquista. Y luego se pone a pensar y dice, oye, ¿y tus generales? Rumiñahui, Calpuchímac, Apoquisquis, se me van a revelar. No, miren, tengo que juiciarte. Atahualpa es hereje, Atahualpa es infiel, tiene 30 esposas y 500 hijos. Oye, eso no lo permite nuestra religión. Ese Inca tiene que morir quemado, ¿no? Otros decían, ese Inca tenía que morir ahorcado. Y el Inca no quería morir quemado, pues, y acepta ser bautizado. Y hasta le van a cambiar el nombre, ¿no? Y se van a burlar de él, ¿no? Ahí está Pizarro, ahí está Pizarro. Al final, ¿a qué pena es condenado el Inca Atahualpa? A la pena del garrote, o sea, morir ahorcado. Sientan al Inca y
lo más alto del cerro, el Cusco, van a empezar a tirar la cuerda. La garganta del Inca se iba destrozando, pero en ningún momento mostró signo de dolor. Eso dejó impresionado a los españoles. Pero vieran ese momento cómo las indias lloraban, los indios se acuchillaban. Y es que ellos no lo podían creer. Ese Inca que había derrotado a los chancas caía ante un grupito de españoles. Entonces,